Ok, entonces vamos a empezar con el primer tema del curso, que sería álgebra. Con esto vamos a tener dos videos, el primero de los cuales va a ser una introducción a vectores y matrices, que va a ser una parte fundamental para el segundo tema. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Primeramente, todos estos conceptos que vamos a ver en álgebra y la forma en que trabaja álgebra son con lo que se denominan tensores. Ahorita vamos a definir un poco más específicamente qué es un tensor, pero se los quería poner aquí de una vez para que fueran interiorizando un poco estos conceptos que vamos a ir viendo. Entonces podemos tener tres tipos de tensores. El primero sería un escalar, que es tensor de orden cero, que es una cantidad, un valor numérico que tiene magnitud pero no dirección. Entonces la mayoría probablemente está familiarizado con estos valores. La densidad, temperatura, son casos típicos de escalares donde tengo un único valor. La densidad puede ser 2.5 gramos por centímetro cúbico, temperatura hoy puede estar a 25 grados centígrados, ¿verdad? Pero eso no me da ninguna indicación de hacia dónde se está moviendo ese dato, ¿verdad? No tiene ninguna dirección específica. El vector sería un tensor de orden 1, y entonces aquí va a ser igual una cantidad, dato numérico, que tiene magnitud y dirección, ¿verdad? Entonces en este caso, este dato o datos, ¿verdad? Van a tener y van a estar actuando en una dirección específica. Casos como los de la velocidad, aceleración, fuerza, ¿verdad? Todos estos siempre llevan una dirección asociada. Por ejemplo, en el caso de velocidad, tal vez el más típico serían los vientos, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, el viento tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora y está moviéndose en una dirección noreste, ¿verdad? La aceleración, el caso más sencillo es la aceleración por la gravedad, que siempre está actuando en una componente vertical, ¿verdad? Hacia abajo. Y la fuerza, ¿verdad? Bueno, la aceleración es un tipo de fuerza, pero cualquier tipo de fuerza va a tener una dirección específica sobre la cual va a estar actuando, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta hacia dónde se está ejerciendo esa fuerza. El último sería la matriz, que sería un tensor de orden 2 o más. ¿Verdad? Aquí no vamos a trabajar con tensores de muy alto rango, se le denomina, pero sí puede llegar a ser de dos o más. Dos es lo típico, ¿verdad? Que es como una tabla, pensemos en caso de una tabla. Y entonces van a ser arreglos de vectores en dos o más dimensiones. Precisamente las dimensiones, podemos pensar en un ejemplo de la tabla. Tengo filas y tengo columnas. Tres o más dimensiones ya pues es un poco más difícil visualizarlo, pero sí se puede, digamos, almacenar datos de esa forma. Entonces aquí vamos a tener datos con magnitud y dos o más direcciones. Entonces, este caso no lo vamos a tratar tanto, ¿verdad? Por lo menos desde este punto de vista físico, digamos que estamos viéndolo así con magnitud y dirección. Tal vez lo van a trabajar más en cursos posteriores en la carrera, cursos ya más avanzados, donde trabajan más con esfuerzo y deformación, ¿verdad? Pero entonces la idea es que conozcan estos conceptos básicos para que cuando ya los vean de forma más detallada y más a profundidad, pues sí tengan una idea y se acuerden, bueno, lo vimos muy por encima, pero sí lo hemos visto con anterioridad. Que entonces, ¿qué es un tensor? Así ya de forma más general. Es una representación matemática que describe la relación entre escalares, o sea, entre datos, vectores y otros tensores. Entonces, simplemente una forma matemática de representar todos estos datos numéricos y cómo se relacionan entre ellos mismos, digámoslo así, y con otros, ¿verdad? Es una forma de arreglar los datos. Cuantifica la variación de la magnitud con respecto a la dirección, ¿verdad? Excepto en el caso de los escalares, por supuesto. Aquí verá, me va a decir, ok, precisamente con los vectores y tensores o matrices, me va a decir cómo se comportan esas magnitudes con respecto a la dirección que se está
aplicando, a la cual se están ordenando los datos. La forma más fácil de representarlo y que es visualmente, ¿verdad? Entonces, numéricamente se representa como una matriz, como mencionamos anteriormente, y gráficamente se representa como un elipsoide en 3 dimensiones, como el que tenemos aquí. ¿Verdad? Este es un caso típico de lo que les mencionaba antes de esfuerzos, que son pues, de conceptos que vamos a ver más adelante en la carrera, ¿verdad? Como en los cursos de geotecnia, de geología estructural, otros donde se trabaja más con esta componente un poco más espacial también. Pero entonces lo que tenemos es cada uno de estos sigmas, este sigma 3, sigma 1, sigma 2, va a estar actuando en una dirección y la magnitud de ese esfuerzo va a ser precisamente el escalar, el dato asociado a ese vector. Entonces aquí tenemos 3 vectores actuando en 3 direcciones diferentes. Entonces este sería el caso de un tensor con más de 2 dimensiones. Vimos la parte general, ahora vamos a entrar un poco a ver cada uno de los tipos con más detalle y algunas de las operaciones también que se pueden realizar con ellos y que los vamos a ir desarrollando en el curso. Entonces vamos a empezar con el vector. Ya lo vimos, ¿verdad? Simplemente un arreglo de datos. Entonces aquí lo podemos representar como x, ¿verdad? Y vamos a tener x1, x2 hasta xn, donde n es la cantidad de datos que tenemos, cantidad de valores que tenemos para ese dato que estamos recolectando. N es lo que se conoce como la dimensión del vector, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos pesando 5 veces para un peso para ver qué tan exacto es, ¿verdad? Entonces n sería 5. Entonces, el caso más típico que puedan tener es en términos de coordenadas, que tenemos x, y, z. Entonces aquí tenemos un vector, ¿verdad? Que se conoce en 3 dimensiones, ¿verdad? Donde cada dato representa un valor en el eje de coordenadas. Los vectores se usan para almacenar valores o datos, entradas de variables que vamos a estar recolectando o midiendo. Entonces en este caso, por ejemplo, x va a tener 4 entradas, 4 valores. Y por ejemplo, pues esto puede ser contenido de magnesio de 4 muestras en 4 lugares diferentes, o podemos estar midiendo el contenido de magnesio de la misma capa, pero realizamos varias mediciones para no simplemente tener un dato, ¿verdad? Para tener una idea de la variabilidad de ese contenido para un único estrato. Los vectores van a tener una representación univariable de datos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a estar representando, cuando estamos trabajando con vectores solos, lo que vamos a tener es una única variable que vamos a estar trabajando. Un ejemplo sencillo es el caso del triángulo rectángulo de Pitágoras, ¿verdad? Donde tenemos un vector B que sale del origen, un vector A que va a ser la componente vertical y la hipotenusa va a ser el vector que une el inicio con el final, ¿verdad? Entonces va a ser en este caso el r cuadrado, ¿verdad? Pero entonces esta es una representación básica de vectores para relacionarlo con conceptos que ya probablemente la mayoría manejamos, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos dos vectores A y B que resultan en un vector R. Ahora, algunas de las propiedades de estos vectores y que las vamos a ir trabajando poco a poco, que son importantes, que ustedes probablemente ya lo han hecho inconscientemente y de cierta forma ya han estado haciendo álgebra sin darse cuenta. Entonces, la primera es la suma de vectores. Entonces, puedo sumar un vector x y y, donde la única condición que ocupo para poder realizar esta suma es que tiene que tener la misma dimensión, o sea, la misma cantidad de datos. Entonces, si x tiene 5, y tiene que tener 5. Si x tiene 8, y tiene que tener 8. Esa es la única condición que tiene que cumplirse. Un ejemplo puede ser un vector contiene la concentración de hierro más 2 y otro la hierro más 3. Entonces, al sumarlos, podemos tener la concentración total de hierro en esa muestra de roca.
Ese sería un ejemplo de cómo podemos particionar los datos en un vector, en otro vector, para tenerlos más definidos, ¿verdad? Un poco más específicos, y podemos calcular un último vector donde tenemos la concentración total. La multiplicación, ¿verdad? Por un escalar, simplemente el escalar lo multiplicamos contra cada una de las entradas del vector, ¿verdad? Entonces ese escalar va a multiplicar x1, x2 hasta xn. Entonces un ejemplo sencillo sería, se tienen las mediciones, y aquí pueden ser de muy pocas hasta muy grandes, ¿verdad? Vamos a ver que cuando lo hagamos y cuando lo hacemos en R, por ejemplo, aquí no importa cuántos datos tenga, el software lo hace automáticamente para todas las entradas. Entonces tengo las mediciones de la longitud de fósiles en pulgadas y se debe convertir a milímetros. Entonces vamos a multiplicar por 25.4. Entonces todas las entradas las multiplicamos por 25.4 y lo pasamos a milímetros. El producto punto o escalar, entonces esto es simplemente una multiplicación de vectores, y esto va a dar como resultado un escalar. Esto es importante, o sea, va a dar un único dato. Entonces tengo un vector x, tengo un vector y y los multiplico. Si se fijan aquí, los estoy ordenando uno en columna y otro en fila, ¿verdad? Y eso es simplemente cómo lo está haciendo la matemática detrás, ¿verdad? Aquí igual la única propiedad que tiene que cumplirse es que tiene que tener la misma cantidad de datos, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es multiplicar x1 por y1 y lo sumo a x2 por y2 y sumo hasta multiplicar xn por yn. Entonces, como ven, lo que estoy haciendo es sumando cada una de las multiplicaciones de las entradas. Entonces esto me va a dar como resultado un único valor. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el precio de diferentes agregados de piedra, ¿verdad?, que se utilizan en construcción. Podemos tener los diferentes agregados, se encuentran en un vector, ¿verdad?, serían los precios, y la cantidad del tipo de agregado se tiene en otro vector, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, x1 puede ser piedra cuarta, x2 siguiente tamaño, x3 pedazos más grandes, ¿verdad? Y así hasta tener todos los tamaños de piedra que me interesan. Entonces, para saber cuánto tengo que pagar o cuánto va a ganar quien está vendiendo el producto, entonces simplemente multiplico el precio por tonelada, digamos, de piedra por la cantidad que está vendiendo, ¿verdad? Entonces ese sería el resultado final. Ok, ahora entrando a matrices. Entonces las matrices se van a representar ¿verdad?, de forma de una tabla, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las filas y las columnas. La dimensión de una matriz van a ser la cantidad de filas por la cantidad de columnas. En este caso, los subíndices denotan, el primer subíndice denota la fila y el segundo denota la columna, ¿verdad? Entonces, como se ve aquí en el ejemplo, A23 es elemento de la fila 2, columna 3, ¿verdad? Entonces, primer subíndice es la fila, segundo subíndice es la columna. ¿Por qué trabajamos con matrices? ¿Verdad? Porque pueden almacenar valores de múltiples variables, ¿verdad? Entonces aquí podemos verlo de esta manera, en que lo que tenemos van a ser vectores. Podemos pensarlo en vectores en columnas o en vectores en filas, ¿verdad? Por lo general vamos a estar trabajando en vectores tipo columna. Eso quiere decir que cada una de estas columnas va a ser una variable diferente. Este ejemplo de coeficiente de correlación, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Es un caso especial de matriz y lo vamos a ver con más detalle más adelante en el curso. Entonces las matrices pueden representar datos bivariables, que serían dos variables o dos columnas, digámoslo así,
o multivariables, que serían dos o más, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos una matriz multivariable donde tenemos tres variables en las tres columnas. Propiedades de las matrices. Entonces lo que vamos a hacer es igual, vamos a ver suma y multiplicación. Con la suma, aquí de forma similar con los vectores tenemos que tener matrices que sean del mismo tamaño, ¿verdad? No exactamente la misma dimensión, porque en un caso puedo tener cuatro filas, cinco columnas, ¿verdad? Que eso sería 20, 5, 4, 20. Y la otra matriz puede que sea 5 filas, 4 columnas y tener la misma dimensión, pero en un orden diferente, ¿verdad? Entonces aquí ocupo que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas, sin importar cuál sea, ¿verdad? Entonces el elemento A más el elemento B, ¿verdad? Entonces simplemente lo hago elemento por elemento, es como se llama esta, esta suma, ¿verdad? O esta operación. Entonces voy a agarrar el A11, lo sumo con el B11 y eso me da el resultado de C11. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos diversos tipos de arcilla para un año dado y la otra es la producción para el siguiente año. Entonces, cuánta arcilla se produjo en un año, cuánta arcilla se produjo el siguiente año, por ejemplo. Entonces, esta es la producción total sobre esos 2 años. Entonces, lo que hago es sumar 105, 84 y eso me da 189. Un caso más sencillo, tal vez para hacer la matemática más fácil, 5 más 4, 9, ¿verdad? Entonces pueden revisar que haciendo cada una de estas operaciones, ¿verdad? Me va a dar exactamente esa suma de elemento por elemento. Y bueno, con vectores tampoco mencioné la resta, pero igual se puede hacer resta. Suma y resta es el mismo concepto, ¿verdad? Solo que obviamente una es adición y otra es sustracción, pero se pueden aplicar de la misma manera, siempre teniendo que los vectores sean de la misma dimensión y las matrices sean de la misma cantidad de filas y columnas. La multiplicación por escalar funciona exactamente igual al vector, solo que aquí voy a multiplicar escalar por todas las entradas, cada una de las celdas de mi matriz. Entonces, el mismo ejemplo que teníamos antes de mediciones de pulgadas para pasarlos a milímetros, solo que aquí, por ejemplo, estoy representando que cada una de las columnas es un eje diferente de un canto de piedra, ¿verdad? Por ejemplo, para que tenga una idea, entonces agarro un canto de piedra, le mido el eje más largo, el eje más corto, el eje intermedio, y entonces eso representa cada una de las columnas. Y los datos que tenía, por ejemplo, los tenía en pulgadas, pero a mí me interesa usarlo en milímetros o centímetros. Entonces puedo cada uno de esos datos multiplicarlo por el factor de conversión. La multiplicación de matrices sí es un poco más elaborada. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, de nuevo, tengo que tener matrices que cumplan con una condición. Esa condición es la que está mostrada aquí en verde. Y lo que tengo que hacer, por ejemplo, es, tengo la matriz A que tiene m filas y n columnas. Y la matriz B tiene n filas y r columnas. Entonces, si se fijan, aquí el factor común es n. Entonces, la primera matriz tiene que tener la misma cantidad de columnas que la segunda matriz tiene cantidad de filas. Esa es mi condición para poder realizar una multiplicación de matrices. Y el resultado, la matriz que resulta, va a ser una matriz de m por r, que serían las otras dos dimensiones. Entonces serían las filas de A y las columnas de B. Ese sería el resultado de mi matriz. Entonces aquí lo que voy a hacer es cada una de las resultantes en C, por ejemplo, que es mi matriz de resultado, va a ser, pensémoslo así, una multiplicación de vectores. Entonces voy a multiplicar la fila
de A por la columna de B. Entonces voy a hacer A11 por B11 más A12 por B21 más A13 por B31, y eso, acuérdense, la multiplicación de vectores me da un único valor, entonces es el que pongo acá. Entonces vamos a verlo como un ejemplo. Entonces tengo esta matriz, entonces vamos a hacer el caso de C11, por ejemplo. Entonces voy a hacer 1 por 1 más 4 por 3 más 7 por 5, eso me da 48. Entonces ese sería el resultado de la celda 1, 1. Hagamos otro que esté en una posición diferente, C3, 2, entonces este sería tercera fila, segunda columna, entonces debiéramos obtener este valor de acá. Entonces, ¿qué tenemos que usar? La tercera fila de A por la segunda columna de B. Entonces, 3 por 2 más 6 por 4 más 9 por 6, y eso me da 84. ¿Okay? Pueden revisar y con detenimiento realicen este ejemplo para que vean que si realizo esa operación obtengo esta matriz como resultado. El determinante es una propiedad específica de matrices y es solo para matrices cuadradas. O sea, que denomina una matriz cuadrada es una matriz que tiene misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. No importa la cantidad, pero tiene que ser cuadrada. Entonces aquí lo que vamos a realizar, el determinante se calcula y se puede representar de dos maneras: det de A o, digámoslo así, valor absoluto de A. Eso también es la representación del determinante. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que A es una matriz, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es una diagonal, la multiplicación de la diagonal por menos la multiplicación de la diagonal opuesta. Entonces sería A11 por A22 menos A21 por A12. Entonces veámoslo en este ejemplo acá. Entonces tenemos esta matriz y el determinante de esta matriz sería 4 por 30 menos 10 por 10, y eso me da 20. 4 por 30, 120, menos 10 por 10, 100, 20. Ok, ya vemos algunas de las operaciones y entonces podemos ahora simplemente ver algunos tipos de matrices que pueden ustedes encontrarse o con las que vamos a trabajar a lo largo del semestre. Entonces, una matriz que se le llama diagonal quiere decir que tiene entradas únicamente a lo largo de la diagonal. Entonces, la diagonal es esta. Son por ejemplo, las entradas que tienen, decirlo de una forma así, los índices van a ser el mismo para las filas y las columnas, entonces sería el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Todos esos corresponden con la diagonal. Entonces una matriz diagonal tiene entradas en la diagonal y ceros en el resto de las celdas. Una matriz específica diagonal es lo que se conoce como matriz identidad, donde todas las entradas en la diagonal son 1. Este es un caso específico que va a ser el resultado de cuando hacemos una multiplicación de una matriz por su inverso. Siempre va a dar resultado una identidad, una matriz de identidad. Entonces, para que lo tengan presente, tenemos de dónde la podemos obtener, o hay veces que la vamos a utilizar, pero la obtenemos a partir de esa operación. Matriz transpuesta, sería simplemente cambiamos las filas por columnas y columnas por filas. Entonces aquí tenemos que la primera fila es 3, 4, 1. Entonces la transponemos y esa va a ser la primera columna, 3, 4, 1. Entonces simplemente le damos como vuelta 90 grados
y pasamos filas a columnas y columnas a filas. Y una matriz simétrica va a ser la que tiene entradas en su diagonal y los elementos que no están en la diagonal, pero que tienen eh, los mismos índices en orden diferente, por decirlo así, van a tener el mismo valor. Entonces acordémonos que este primer 5 de acá, en la primera columna, sería 2, 1, segunda fila, primera columna. Este segundo 5 sería primera fila, segunda columna, ¿verdad? Entonces, este es 2, 1, este es 1, 2, ¿verdad? Entonces esa entrada es la misma. Entonces, ponerlo así, es como un espejo, ¿verdad? Es ver un espejo. Yo agarro esto y si transpongo solo este vector, solo esta columna, voy a tener esos mismos valores en la fila, ¿verdad? Entonces es una forma de verlos como un espejo. Ok, ¿para qué podemos usar las matrices? Podemos usarlas para resolver sistemas de ecuaciones. Esto es lo que, digamos, cuando uno está resolviendo sistemas de ecuaciones, es realmente lo que se está haciendo, ¿verdad? Tal vez uno no le ha puesto ese nombre, digamos, de hacer álgebra lineal específicamente, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es simplemente eh, haciendo uso de todas estas propiedades y estas matrices especiales que hemos visto para obtener el resultado que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos sistemas de ecuaciones? Tenemos, aquí, por ejemplo, mi matriz de datos, tengo mis incógnitas, x1, x2, y tengo el resultado eh, de esa ecuación. ¿Verdad? Entonces, para encontrar los valores de x1 y x2, ¿qué es lo que hago? O sea, lo que tengo que hacer es despejar x. Y si nos acordamos, si yo multiplico una matriz por su inversa, me da la identidad. ¿Y qué pasa cuando multiplico la identidad por estos vectores, este vector? Entonces voy a tener simplemente x1, x2. Entonces, esta multiplicación tengo que acarrearla en el otro lado también. Entonces, aquí simplemente esto es como si fuera 1, ¿verdad? Podemos pensarlo en términos de escalares como una constante 1, pero va a ser 1 para cada una de las entradas de este vector. Entonces, el vector x va a ser igual a la inversa de los datos que tenía por b. Aquí no vamos a ver cómo calcular la inversa, ¿verdad? Que va un poco más allá del curso, pero en software lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, si encontramos la inversa de A, la inversa en este caso sería esta matriz, la multiplicamos por el vector B, 38, 110, y entonces eso me da que los valores de x1 y x2 serían 2 y 3. Hay otras formas de resolver este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero por ejemplo, por medio de álgebra, esta sería la forma. La otra forma de resolver sistemas de ecuaciones es por medio del determinante. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos haciendo uso de multiplicaciones y matrices especiales, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer uso de la regla del determinante o regla de Cramer, que se conoce. Entonces lo que hacemos es, tenemos nuestra matriz, ¿verdad? Que sería 4, 10, 10, 30, y sustituimos el vector b, por ejemplo, para encontrar x1 sustituimos el vector b en la primera columna y resolvemos el determinante. 38 por 30 menos 110 por 10, eso me da 40. Y ahora ese 40 lo divido entre el determinante de la matriz original, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí estoy usando la misma matriz que usé anteriormente. Esta 4, 10, 10, 30. Tenemos un determinante de 20. Entonces, ese 20 es el que va aquí. Entonces, x1 va a ser el determinante una vez he sustituido el vector
sobre el determinante original de la matriz. Entonces vean que me da 2 otra vez, igual que este caso. Para x2, entonces el vector b lo sustituimos en la columna 2, calculamos el determinante, me da 60, entonces 60 sobre 20, el determinante de la matriz original, 3. Entonces que es el mismo resultado que este otro. Entonces, estas son dos formas en que tenemos para resolver sistemas de ecuaciones haciendo uso de los conceptos, propiedades, matrices especiales y operaciones que veníamos viendo. Podemos usarlo también para resolver sistemas lineales o ecuaciones, ¿verdad? Una vez que tenemos una ecuación y queremos averiguar o interpolar, por decirlo así, cuál sería el resultado para ciertos valores. Entonces, esta es mi ecuación, ¿verdad? Es la ecuación de una recta, para no complicarnos mucho. Entonces, A más B por X, ¿verdad? A sería mi intercepto, B sería mi pendiente. Y lo que voy a hacer es, tengo una matriz A donde la primera columna todos van a ser unos. ¿Por qué van a ser unos? Porque es por decirlo así, la constante por la cual voy a estar multiplicando mi intercepto. Y el resto de los valores, la segunda columna, va a ser X, ¿verdad? Que son los valores que va a multiplicar, que van a estar afectando, siendo afectados por B, la pendiente. ¿Verdad? Entonces mis coeficientes, por decirlo de una manera, ¿verdad? A sería 0.5 y B sería 8.1. Entonces, esta matriz A la multiplico por estos coeficientes y eso me va a dar un vector, ya que es una multiplicación de matriz por matriz, digámoslo así, una matriz sencilla, entonces me va a dar un vector, ¿verdad? Entonces, para la primera entrada, por ejemplo, acuérdense, es primera fila por columna, entonces 1 por punto 5, 324 por 8.1, y eso me da 26.74. Entonces aquí, digamos, o sea, esto ya probablemente ustedes lo han hecho de una forma más sencilla, pero algebraicamente lo que estamos haciendo es esto, es asignándole un valor de una constante de 1 a todos los, los datos que vamos a multiplicar por el intercepto, ¿verdad? Que no va a cambiar. Y los valores de x que queremos interpolar, que sería en la segunda columna, esos sí son los que van a cambiar y van a verse afectados por la pendiente, ¿verdad? Entonces, yo sé que parece más complicado de lo que normalmente hacemos, pero es para mostrar cómo hacemos este paso algebraicamente y para que vean que ustedes de cierta forma lo han hecho, pero sin darse cuenta. Casos especiales que vamos a ver más adelante cuando ya veamos estos temas en el curso serían la matriz de covarianza, matriz de correlación, verá que son casos especiales porque van a ser simétricos, ¿verdad? Y cuadrados, ¿verdad? Por lo general. Y otro caso especial de una matriz o tensor de esfuerzos, que es lo que mencioné que vamos a ver en cursos más avanzados, mecánica de suelo, mecánica de rocas, geotecnia y geología estructural, ¿verdad? Entonces esta es la forma como más típica en que van a ver ustedes la palabra tensor ser utilizada, y lo que van a ver es una matriz, un tensor de esfuerzos, donde cada uno de las entradas de la matriz del tensor representa un valor de un esfuerzo que está siendo aplicado, por ejemplo, dentro de un cuerpo de roca, dentro de un cuerpo de suelo, ¿verdad? Y estos va a ser una matriz simétrica donde sigma 1, 2 es igual a sigma 2, 1. Pero, o sea, es como para que lo tengan presente, pero aquí no lo vamos a trabajar tanto. Entonces, esta era
la introducción a álgebra. Yo sé que es un poco pesado, pero y la idea era que ustedes vieran que son tal vez ponerle nombre a conceptos, operaciones que ustedes han hecho y que están familiarizados, pero que tal vez no sabían cuál era el nombre matemático para lo que estaban haciendo, ¿verdad? Ok, entonces con esto terminamos el primer video sobre la introducción a álgebra.